Bueno, el día de hoy toca hablar sobre enfermedad pulmonar congénita y para eso vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, de la embriología pulmonar. Bueno, entonces debemos saber, ¿verdad?, que la formación de las yemas pulmonares comienza a la cuarta semana de gestación y esto se va a dar cuando aparece una invaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior. Aquí tenemos el intestino anterior y aparece esta pared ventral, ¿verdad?, que se conoce como la yema pulmonar y se conoce como el divertículo respiratorio. Al inicio, esta yema tiene una comunicación con el intestino anterior, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Y a medida que esta yema se va expandiendo en sentido caudal y se separa del intestino anterior por medio de las crestas traqueoesofágicas, va separándose, ¿verdad? Y va creciendo. Posteriormente, estas crestas se van a fusionar y van a formar lo que se conocen como el tabique traqueoesofágico, dividiendo de esta manera el esófago por la parte dorsal, ¿verdad? Y la tráquea por la parte ventral. Luego, el primordio respiratorio va a mantener la comunicación siempre por la faringe por medio del orificio laringio. Y aquí vamos a encontrar la diferencia, ¿verdad?, en la primera imagen de los epitelios. El epitelio que cubre el interior de la laringe, la tráquea y los bronquios pulmonares es por completo de origen endodérmico, que es este que está acá, y los componentes del tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de la tráquea y los pulmones van a derivar del mesodermo visceral y esplácnico, que circunda al intestino anterior, que es este que se puede ver de un color gris más oscuro. Ahora, hablando de desarrollo de la tráquea, los bronquios y los pulmones, pues la yema pulmonar, al separarse del intestino anterior, como lo podemos observar acá, forman la tráquea y las yemas bronquiales primarias, que son estas que se pueden observar aquí, yemas bronquiales primarias. Luego, al inicio de la quinta semana, cada una de estas yemas se va a ensanchar y va a transcurrir hacia caudal y hacia adelante y va a constituir los bronquios primarios, que son estos que se pueden observar aquí. Luego estos bronquios primarios pues se van a dividir y van a generar 3 bronquios hacia el lado izquierdo y 2 bronquios hacia el lado derecho, lo que va a dividir el pulmón tanto en lóbulo izquierdo como en lóbulo derecho. Y luego esto, ¿verdad?, va a continuar dividiéndose hasta que forme los 10 segmentos del lóbulo hepático izquierdo y los 8 segmentos del lóbulo pulmonar izquierdo y los 8 segmentos del lóbulo pulmonar derecho. Dentro de la embriología pulmonar, pues tenemos las fases de la maduración pulmonar y estas pues van a ser 4. Tenemos la fase pseudoglandular, que se da en las primeras semanas de gestación a partir de la quinta o sexta semana hasta la semana 16. Y esta pues se llama pseudoglandular porque se asemeja a una glándula exócrina. Aquí cada túbulo endodérmico se va a ramificar y va a formar entre 15 a 25 bronquios terminales. En este momento, como aún no hay circulación, pues todavía no va a poder ser posible, ¿verdad?, la respiración porque aún el pulmón no está desarrollado. Luego continúa el periodo canalicular, que ocurre entre las 16 y 26 semanas, y aquí los bronquiolos terminales se van a ramificar en 3 o más bronquiolos respiratorios y forman, luego esto van a formar los conductos alveolares. Luego tenemos la etapa de los sacos terminales, que ocurre entre las 26 semanas y el nacimiento, y en esta pues vamos a tener ya la diferenciación celular, donde aparecen ya los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Es por eso que aquí ya se empieza a formar el surfactante y es la razón por la que ya se puede dar el nacimiento, ¿verdad?, aunque con algunas dificultades entre las primeras de las 26 a las 24 semanas. Luego hablamos del último periodo, que es el periodo alveolar, que va a comenzar en etapa embrionaria a partir de los 8 meses de gestación y va a durar aproximadamente hasta los 8 años.
Al nacer contamos entre 20 a 70 millones de alvéolos y ya a los 8 años, cuando ya está completamente desarrollado, pues contamos entre 300 a 400 millones de alvéolos a nivel pulmonar. Ahora vamos a hablar ya del tema en sí, ¿verdad? Sobre diferentes tipos de enfermedades pulmonares congénitas que tienen características en la radiografía convencional. Vamos a hablar del síndrome venolobular, del secuestro pulmonar y de la atresia bronquial. Comenzando hablando sobre el síndrome venolobular, pues este también se conoce como el síndrome de la cimitarra y esta va a ser una malformación congénita compleja de las estructuras tanto vasculares, bronquiales y del tejido pulmonar derecho. Esta anomalía pues se debe a un retorno venoso anómalo que va a ser parcial o total puede ser hacia diferentes estructuras vasculares, ¿verdad? Pero la más común es que ese retorno de la vena pulmonar derecha sea hacia la vena cava inferior, que puede ser por debajo del diafragma o por arriba del diafragma. Y esto lo que nos implica es que la vena pulmonar, que ya se encuentra con sangre oxigenada, pues va a ir a drenar, en vez de drenar hacia la aurícula izquierda, pues drenaría en la vena cava inferior. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen aquí, verdad? Aquí se encuentran las venas pulmonares derechas y van a drenar directamente hacia la vena cava. Este síndrome, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un síndrome, entonces se puede acompañar de diferentes alteraciones. Puede tener un pulmón derecho hipoplásico, también puede tener la arteria pulmonar derecha hipoplásica, puede verse dextrocardia, ¿verdad? Y podemos tener una arteria pulmonar también anómala. Esas serían características que se pueden unir hacia el retorno venoso anómalo, ¿verdad? Y por eso se le conoce como un síndrome. Se le llama síndrome de la cimitarra porque se parece, ¿verdad?, a la forma que tiene esta espada, que es una espada turca, que tiene esta forma así curva, ¿verdad? Entonces, cuando observamos la vena pulmonar derecha que se va a insertar, ¿verdad?, en la vena cava inferior, entonces hace esta imagen que simula a la forma de la espada cimitarra. Por eso se le conoce también como el síndrome de la cimitarra. Aquí tenemos otra radiografía, ¿verdad? Es una radiografía que muestra la misma imagen, que es un retorno anómalo de la vena pulmonar derecha hacia la vena cava. Esa imagen, como podemos ver, es de una persona adulta. Esto quiere decir de que este síndrome puede ser no diagnosticado o puede no producir síntomas por lo que puede llevar hasta una persona a la vida adulta sin darse cuenta que tiene esta alteración. Todo va a depender de las enfermedades adyacentes o las alteraciones adyacentes que constituyan todo este síndrome para que la persona pueda tener o no, ¿verdad?, síntomas desde el nacimiento o llegar hasta la vida adulta sin tener ninguna alteración. Esta es otra imagen, ¿verdad?, que nos muestra el síndrome venolobular, el síndrome de la cimitarra. En esta imagen tenemos una radiografía anteroposterior que va a mostrar el trayecto curvo de la vena pulmonar y muestra una cardiomegalia y se puede observar, ¿verdad?, una leve o ligera hipoplasia del pulmón de la base pulmonar derecha. Igual, esta imagen, ¿verdad?, también es una radiografía convencional AP de tórax y esta nos muestra igual el trayecto anómalo, pero también otra característica que nos hablaba del síndrome, que puede tener dextrocardia y nos muestra la imagen cardíaca, ¿verdad?, la silueta cardíaca hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a hablar del secuestro pulmonar, ¿verdad? Que este secuestro pulmonar, pues vamos a tener que se compone tanto de tejido pulmonar diplásico
que se debe a que no hay una conexión normal de todo el árbol traqueobronquial y que este tejido pulmonar displásico va a recibir un suministro vascular sistémico. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos dos tipos de secuestro pulmonar. Tenemos el secuestro pulmonar intralobar y el secuestro pulmonar extralobar. Vemos que se forma un tejido pulmonar displásico, que la diferencia con el resto del tejido pulmonar es que va a tener, su circulación se va a deber a una vena, perdón, hacia un vaso pulmonar sistémico. Y tenemos la diferencia entre el secuestro pulmonar intralobar y el secuestro pulmonar extralobar. Que si observamos bien las imágenes, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de las características. Por ejemplo, el secuestro pulmonar extralobar va a ser un parénquima pulmonar anormal que está separado del tejido pulmonar y generalmente el retorno venoso se va a dar hacia las venas cavas y puede tener malformaciones asociadas como la hernia diafragmática. Como podemos ver en esta imagen, el secuestro pulmonar extralobar pues es un tejido pulmonar displásico que está completamente separado del resto del tejido pulmonar y que recibe su irrigación de los vasos sistémicos. En el caso del secuestro pulmonar intralobar, que es este que tenemos acá, entonces, ¿cuáles van a ser las características? Este es un tejido pulmonar anómalo que está integrado al resto del pulmón normal solamente y su drenaje venoso va a ser igual hacia las venas pulmonares. Y generalmente se va a localizar en los lóbulos inferiores y frecuentemente en el lado izquierdo. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar radiológicamente, verdad, el secuestro pulmonar? Pues, como podemos observar en esta imagen, verdad, este niño fue, lo saqué de un artículo, este niño fue ingresado por una neumonía y al darle el alta, ¿verdad? Y darle el seguimiento, pues, si todas las 6 semanas continuaba con la misma imagen a nivel de la base pulmonar izquierda, por lo que se citó nuevamente 2 semanas después y se observó que esta imagen no cambiaba. Entonces, pero el niño ya se encontraba asintomático y luego de varias rayos X, ¿verdad? Control, pues se decidió hacer una tomografía para descartar malformaciones pulmonares y aquí lo que fue la imagen que se dio, ¿verdad? La tomografía es que tenía un secuestro pulmonar porque había la presencia de un vaso anómalo que provenía de la aorta a nivel diafragmático. Entonces, las características del secuestro pulmonar es que es un niño que va a presentar, o un adulto, ¿verdad? Que va a presentar múltiples infecciones pulmonares, se va a presentar siempre con neumonías a repetición. Entonces, al tener una historia clínica de esta, siempre debemos sospechar que puede haber una malformación. Y se puede necesitar, ¿verdad?, de otros métodos diagnósticos, además de la radiografía convencional, para poder hacer una diferenciación entre si hay un secuestro pulmonar que, ¿verdad?, cierta parte del pulmón vaya a drenar hacia un vaso sistémico. Entonces, la importancia de que además de la clínica sepamos los antecedentes del paciente y que cuando observemos ya una imagen que nos parezca, ¿verdad? Que siempre una imagen alterada que no cambia, entonces debemos, y que sigue presentando el paciente varias infecciones a repetición, pues debemos sospechar, ¿verdad?, de esta anomalía, ya que el secuestro pulmonar es la segunda alteración congénita pulmonar más frecuente. Igual en esta imagen, ¿verdad? Había lo mismo, una consolidación a nivel del lóbulo inferior izquierdo y no habían, en este caso no habían adenopatías mediastínicas ni signo de atrapamiento aéreo que sugerirían un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces igual se le mandó a hacer, dándole seguimiento al paciente de ataque torácica y se confirmó que había una neumonía sin derrame y luego se realizó una angioresonancia y reveló que había consolidación del lóbulo inferior izquierdo y había un vaso, se encontraba un vaso que se originaba de la aorta torácica descendente. Entonces, el secuestro pulmonar
la radiografía convencional nos debe hacer sospechar, ¿verdad? Pero siempre va a necesitar de otros estudios de imagen adicionales para poder hacer el diagnóstico y ver el trayecto anómalo de los vasos. Ahora vamos a hablar de la atresia bronquial. Pues la atresia bronquial va a resultar de la obstrucción de la segmentación pulmonar, pero siempre va a haber una adecuada formación de la vía aérea distal, es decir, se obstruye un segmento del pulmón, pero siempre se forma la vía aérea distal. Se va a caracterizar por presentar un broncocele, hiperinsuflación circundante y generalmente se va a encontrar en los lóbulos superiores. Lo que pasa aquí es que hay una interrupción focal proximal del bronquio, pero siempre se forman las ramificaciones distales. Como podemos observar, ¿verdad? En esta imagen, vemos la hiperinsuflación que se encuentra a nivel de los lóbulos superiores del pulmón, ¿verdad? Y podemos encontrar imágenes que nos hacen sospechar de que haya un broncocele, que esa sería la obstrucción bronquial, ¿verdad? Segmentaria bronquial, y que nos va a producir que haya una hiperinsuflación a nivel de los segmentos distales, generalmente en los lóbulos superiores. Igual aquí, ¿verdad? Puede aparecer, ¿verdad? Una opacidad que se caracteriza por ser redondeada o ovalada y que generalmente, ¿verdad? Se va a encontrar en los lóbulos apicales o apicoposteriores del lóbulo superior. Y esa, pues, opacidad va a representar un impacto. Eso es lo que se debe, que como hay una obstrucción, ¿verdad? Hay un impacto mucoso. Entonces, por eso se muestra de esta manera, por eso se muestra una imagen opaca, ¿verdad? Con hiperlucencia focal, ¿verdad? Y esas serían las características de la atresia bronquial. Y pues esa sería mi presentación, ¿verdad? Esas son la bibliografía donde saqué la información. Pues no sé si hay alguna duda, pregunta. Expuse solo estos tres temas porque son los más característicos a nivel de la radiografía convencional y eran nuestros objetivos de clase del día de hoy. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Hay dudas o comentarios de los demás? Gracias, Sara, por su exposición. La verdad que la patología congénita es bien difícil de encontrar, pero cuando se da es de suma importancia, ¿verdad? Hacerlo. Hay muchos de esos diagnósticos que se dan, que se detectan desde el ultrasonido obstétrico, ¿verdad? Desde el momento de que ese bebé está en la panza de la mamá, se pueden detectar muchas de esas enfermedades. Incluso en países de primer mundo eso puede mejorar la sobrevida de estos pacientes ante muchas complicaciones que se presentan. Tengamos claras todas esas variantes y todas esas anomalías, ¿verdad? Para poderlo detectar a tiempo. Incluso hay uno de los casos publicados aquí en Honduras fue un caso del tórax, creo que está en internet para los que lo quieran leer, en una pacientita que se detectó ya de adulta, la alteración y que tenía correlación con todas las afectaciones que la niña estaba teniendo. Sara, bonita su clase. Bonito que expuso desde la embriología, cierta parte de la fisiología y la patología de pulmonar. Está bien descrita. Es importante cuando tenemos todos estos pacientes y si vamos a vamos a valorarlos a través de la radiografía convencional, tener una descripción clara del tiempo de evolución de las enfermedades, porque nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Y como ve, no es tan fácil verlas, no es tan fácil diagnosticarlas, sí hay que tenerlas en mente y normalmente todos estos pacientes terminarán con estudios complementarios, que el estudio de elección es la tomografía. Por lo demás, la felicito. Y si no hay más preguntas, concluiríamos con el tema del día de hoy.
Muchas gracias, doctor.